Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra segunda sesión de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. En esta ocasión vamos a iniciar con nuestro segundo tema del curso. Este tema es la definición del perfil del proyecto. En esta sesión vamos a ver la primera parte, ya que en la siguiente sesión, que es la sesión 3, veremos la segunda parte del tema. Lo primero por lo que vamos a empezar en esta sesión es por los orígenes de los proyectos de inversión. ¿De dónde surge un proyecto de inversión? Tenemos diferentes situaciones o factores o variables que influyen en estos orígenes y vamos a ir comentando cada uno de ellos. Por ejemplo, satisfacción de las necesidades individuales y colectivas. Todos tenemos diferentes necesidades en los diferentes ámbitos de nuestra vida, tanto a nivel personal como laboral, familiar, etcétera. Entonces, los proyectos de inversión pueden surgir a partir de esta detección oportuna por parte de las empresas y de todas estas personas del área de mercadotecnia que se dedican a identificar cuáles son aquellos requerimientos que tenemos en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Por el otro lado tenemos el aprovechamiento de una oportunidad de negocio. Decíamos por ahí en otra sesión, si yo veo que hay un nicho de mercado que no ha sido aprovechado, entonces en ese momento puede dar origen a un proyecto de inversión. No todos los productos satisfacen y servicios todas las necesidades que tienen las personas y que tienen las empresas. En ese sentido, el hacer un análisis de qué está pasando con el mercado y de qué otros nichos de mercado o grupos de personas se pudieran aprovechar, es una muy buena oportunidad para generar un proyecto de inversión. También tenemos que el origen puede provenir, como lo tienen en su diapositiva, del crecimiento del mercado en general, que produce una mayor demanda del bien o servicio. Hay ocasiones en donde los productos o servicios que nosotros manejamos, pues están diseñados para impactar a una cierta demanda. Tenemos una capacidad instalada y una capacidad real de una demanda en específico y de repente nos percatamos que el mercado ya creció y para poder abarcar ese incremento en el mercado, pues tenemos que generar proyectos de inversión que estén enfocados en satisfacer pues a ese grupo masivo de gente que no tenemos contemplado con la infraestructura y con las condiciones actuales que tenemos y en las que ofrecemos nuestros productos y servicios. Otro origen de los proyectos sería el cambio en los gustos y preferencias de los consumidores. Vivimos en un entorno cambiante, cada día sale nueva tecnología, nuevos productos que permiten satisfacer otras necesidades, nos van creando necesidades incluso los mercadólogos. Entonces esto va haciendo que los gustos y preferencias vayan modificándose a lo largo del tiempo. Esto implica enfocarnos en estos nuevos gustos y preferencias para entonces generar proyectos de inversión que ataquen directamente esos gustos y preferencias. Habrá ocasiones en donde los proyectos que ya tenemos en marcha podamos modificarlos, habrá ocasiones en que tendremos que generar proyectos de inversión nuevos, pero la idea es aprovechar esos nuevos gustos y preferencias que tiene la gente para entonces captarlos y obtener de ahí mayor ingreso y mayor ganancia. Otro origen del proyecto de inversión es el cambio en los niveles de ingreso de los consumidores o en el precio de los bienes y servicios. Hay ocasiones en donde se merma el ingreso del consumidor o en su defecto se incrementa por aumentos salariales, bonos u otros incentivos que les puedan dar en las organizaciones y entonces ahí podemos aprovechar esa situación para generar un proyecto de inversión. Si la gente tiene poder adquisitivo, pues entonces vamos a buscar la forma de atacar ciertas necesidades o generarle determinadas necesidades a través de ciertos productos o servicios. Y por el otro lado, si el precio de los bienes o servicios se modifica, eso también amerita un proyecto de inversión del cual podamos aprovechar esta situación. Y por último, otro de los orígenes de los proyectos de inversión es la innovación tecnológica. Como lo dije hace rato, una de las cuestiones que más se va moviendo de manera muy rápida y más con este mundo globalizado que vivimos ahora, pues es la cuestión de la tecnología. Entonces, el hecho de que nuestras computadoras, nuestras máquinas y todo el equipo tecnológico que utilizamos, tanto en la vida personal como laboral, se vaya moviendo, esto amerita proyectos de inversión diferente, aprovechar tecnología de punta y generar proyectos de inversión a partir de estas nuevas tecnologías que están generando en nuestro país o incluso en otros países, pues es una situación importante en la cual
la cual puede dar origen a un muy buen proyecto que nos reditúe pues bastantes ingresos, que es lo que las empresas y nosotros queremos. Entonces, de manera genérica, estas serían algunas de las principales situaciones en donde surgen los proyectos de inversión. ¿Cuáles son las etapas de un proyecto de inversión? Bueno, tenemos básicamente 4 etapas. Tenemos la preinversión, la inversión, la operación y la evaluación, y vamos a ir comentando las características de cada una de ellas. Sin embargo, sería importante hacer una pequeña acotación. Hay algunos autores que manejan 5 etapas, es decir, como lo tienen ahí en su diapositiva, tienen que la preinversión se divide en unas subetapas que serían la idea, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad y el diseño. Sin embargo, hay quien maneja la idea de manera independiente, es decir, como una primera etapa, y después ya se viene la preinversión, luego la inversión y posteriormente la etapa que tenemos de evaluación. Respetando en la parte de la preinversión lo que ya tenemos en su diapositiva, que es el perfil, el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad. Incluso la cuestión del diseño. Entonces, hago nada más esta pequeña diferenciación por la cuestión de que si ven que la idea está manejada como una etapa diferente o la ven de manera conjunta aquí dentro del perfil de inversión como la estoy manejando en la diapositiva, ambas opciones son válidas. La única diferencia es que aquí se está dejando como una etapa diferente. Sin embargo, todo proyecto de inversión siempre iniciará con la idea. Entonces, viendo nuestra diapositiva vamos a ir explicando cada una de estas etapas y qué es lo que involucra. Pero antes de ello, nos vamos a enfocar en ver un pequeño video, porque en los proyectos de inversión manejamos mucho los conceptos de viabilidad y factibilidad, que aunque son muy similares, no son del todo sinónimos. Entonces, este pequeño video es una entrevista que le hacen a Nasir Zapak. Es un especialista en el área de formulación y evaluación de proyectos, incluso tiene un proyecto que se llama Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación, y me gustaría que lo viéramos para que analizaran esa pequeña diferencia, que viéramos qué es viabilidad y qué es factibilidad, y qué relación tienen en un proyecto de inversión. Los invito a que tomen las notas que consideren necesarias y vamos a ver el siguiente video. La viabilidad es el concepto genérico. Hay una viabilidad económica que trata de demostrar si el proyecto es o no rentable, o sea, si la inversión es posible de recuperar y se gana lo que el inversionista le exige al capital invertido. Existen otras viabilidades, como la viabilidad técnica, que determina si físicamente es posible hacer el proyecto, la viabilidad legal, para determinar si no existe algún impedimento, la viabilidad ambiental, etc. Dentro de la viabilidad hay un concepto distinto que es la factibilidad. Tú puedes hacer cada uno de los estudios en distintos niveles de profundidad. El nivel más básico se llama perfil. Un nivel intermedio se le llama prefactibilidad, estudio preliminar de factibilidad. Y el estudio más acabado es el que se llama de factibilidad. Por tanto, son dos conceptos diferentes. Viabilidad, el término genérico, para determinar si el proyecto es o no rentable, y el nivel de la información, el nivel de profundidad del estudio, es el concepto vinculado con factibilidad. Pongamos un caso bien concreto, quiero instalar 200 computadores en una sala, yo no sé si hay resistencia eléctrica suficiente para conectar 200 computadores simultáneos. Hay una viabilidad legal. Hoy día, por ejemplo, yo no sé si puedo tener más estacionamiento en una calle por el impacto vial que eso puede ocasionar. Igual como esas dos viabilidades, existe entonces la viabilidad económica. Él quiere saber si su negocio es bueno o no es bueno. Y eso él lo puede investigar en un nivel muy fácil, muy simple, con muy poca información, que se llama perfil, que lo hace básicamente no gastar dinero en estudios más profundos
para tratar de determinar si existe alguna razón para decir que el proyecto es malo y hay que abandonarlo. Si tú piensas, es muy común que cuando un inversionista tiene una genialidad de idea, lamentablemente esa genialidad ya se le había ocurrido a alguien. Entonces el perfil determina si existe o no existe una razón por la cual no deba hacerse el proyecto. Y la factibilidad es el otro extremo, es llegar a determinar al nivel más acabado cada una de las informaciones económicas del proyecto. En Bolivia, pongamos el ejemplo, cuando se trató de sustituir las plantaciones de coca con tomate para la exportación, que iba a ser incluso subsidiada por Estados Unidos, el costo del acopio de la pulpa de tomate, el envío después a los puertos de embarque, hacía que, si bien el proyecto era muy rentable de vender, pero el proyecto de transportar era demasiado malo. En Chile, cuando se estudia, por ejemplo, hacer alcohol de papa, nos dimos cuenta que el nivel de perfil se encontró que por el costo del transporte, por la forma que tiene Chile, de acopiar todo lo que se requería, que eran 100.000 toneladas de papa, salía más caro el costo de la materia prima, la papa puesta en la planta, que el precio del alcohol que se podía producir con ella. Entonces, ¿a quién le importa la tecnología? ¿A quién le importa el costo del terreno? ¿Cuánto hay que pagarle a la mano de obra? Si ya encontré una variable que justificaba abandonar el proyecto. Vamos a hablar en este video sobre la preparación. ¿Qué tal les pareció el video? Espero que haya quedado más clara esta diferencia entre viabilidad y factibilidad, y sobre todo con los ejemplos que nos da este conferencista Nasir Zapak, hayamos podido comprender mejor la importancia de visualizar, analizar y enfocarnos hasta en los más pequeños detalles, porque como él dice, por un pequeño detalle, pues un proyecto puede irse al fracaso. Vamos a retomar entonces lo que estábamos viendo antes del video y que son las fases o etapas de un proyecto de inversión. Estábamos viendo que son 4, la preinversión, la inversión, la operación y la evaluación, y que dentro de la primera etapa, que es la preinversión, a su vez consta de 4 subetapas o subfases, bueno, 5 más bien, que serían la idea, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad y el diseño. En el caso de la prefactibilidad y la factibilidad, vamos a hacer algunos comentarios importantes, algunas acotaciones importantes. Sin embargo, será hasta nuestra siguiente sesión cuando ya profundicemos más en cómo realizar un análisis de prefactibilidad y de factibilidad para un proyecto de inversión. Entonces, vamos a continuar empezando con la preinversión. Como tienen ahí en su diapositiva, la preinversión consiste en identificar, formular y evaluar el proyecto y establecer cómo se llevaría a cabo para resolver el problema o atender la necesidad que en este caso le da origen. Es importante resaltar que se maneja esta etapa de preinversión porque cuando nosotros tenemos una idea y nos interesa un proyecto, no desembolsamos inmediatamente una cantidad de dinero, sino que primero tenemos que hacer toda una planificación, hacer un cálculo de costos, de rendimientos, etcétera, tanto financieros, económicos, técnicos y demás, para poder determinar si el proyecto es viable o no. Ya que determinamos que sí es viable, que sí es factible y que ya se puede hacer el desembolso del dinero, tenemos perfectamente definido el proyecto, en ese sentido ya podemos entonces pasar a la siguiente fase, que es la de inversión. Pero por eso aquí recibe el nombre de preinversión. O sea, todavía no hacemos el desembolso, sin embargo ya estamos haciendo investigaciones, ya estamos haciendo un análisis de ingresos y gastos, estamos haciendo estimaciones del rendimiento que vamos a obtener para poder pasar a la siguiente fase, de tal manera que cuando llegamos al desembolso estemos seguros que realmente vamos a tener el éxito que estamos esperando. Entonces, decíamos que las subfases de esta etapa empiezan con la idea, que de hecho es lo inicial en un proyecto de inversión. Lo primero que surge aquí es la idea sobre un proyecto. Después tenemos que generar un perfil del proyecto, hacer un análisis de prefactibilidad,
hacer un análisis de factibilidad y hacer un diseño ya definitivo del proyecto. Es muy importante destacar lo que les pongo en la diapositiva. El análisis de estas etapas, de las 5, caracteriza su viabilidad técnica, económica, financiera, administrativa e institucional. ¿Qué quiere decir? Que una vez que hemos cumplido con esta fase, se han cubierto estas subfases y se han hecho los análisis y estudios correspondientes, tendremos los elementos necesarios para poder tomar una decisión y para determinar la viabilidad de un proyecto de inversión. Entonces, sí hago mucho énfasis en esta etapa porque desde luego de ella depende todo lo demás. De nada nos sirve avanzar a invertir y a querer implementar el proyecto cuando no tenemos bien planificado el proyecto, cuando no tenemos bien establecido lo que queremos y cuando no hemos hecho un análisis a conciencia de si realmente es un producto o servicio que la gente va a adquirir y que me va a redituar lo que yo estoy esperando en cuanto a ingresos y utilidades. Entonces, vamos a ir revisando detenidamente a qué se refiere la idea, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad y el diseño para poder comprender de manera global y tener una visión más completa de lo que es esta primera fase de preinversión y que posteriormente podamos pasar al resto de las fases. En el caso de la idea hay algunos aspectos muy importantes que tenemos que contemplar o puntos que es muy importante comentar. El primero, que tienen en su información de la diapositiva, dice: en esta etapa se identifica el problema o necesidad que va a satisfacer y se visualizan las alternativas básicas mediante las cuales se resolverá el problema. Es decir, ¿a mí de dónde me va a surgir la idea de un proyecto? Pues de una necesidad que yo estoy viendo en la gente, de un problema que estoy identificando, de una situación que es posible atacar mediante un proyecto de inversión. En algunas ocasiones la idea que nos surge no necesariamente va a ser una, a lo mejor van a ser varias y pudieran ser incluso varios los proyectos de inversión que surjan a partir de esta problemática o de esta necesidad que estamos nosotros visualizando. Pero sea una o sean varias, la idea finalmente va a surgir de eso que nosotros detectamos. Yo identifico esta situación, ¿cómo puedo contrarrestarla? Mediante un proyecto de inversión que le convenga a la gente porque va a adquirir mi producto o servicio y que me convenga a mí porque me va a redituar económicamente y voy a obtener las ganancias que espero. Entonces ese es un punto clave dentro de la idea. Otro, es un proceso sistemático en donde buscamos posibilidades para solucionar problemas y aprovechar las oportunidades de negocio. Pensando en una lluvia de ideas, pues a lo mejor a mí se me pueden ocurrir diferentes opciones o alternativas para atacar un problema o una necesidad en particular, que no necesariamente o únicamente la cubro con un proyecto de inversión, sino que puede haber varias opciones. Por ejemplo, a lo mejor yo detecto una problemática en cuanto a entrenamiento de mi personal. ¿Qué puedo hacer? A lo mejor no necesariamente genero un programa de entrenamiento, sino analizo otras alternativas que pudieran servir y que yo pudiera, con las cuales pudiera contribuir a que mi personal sea mejor. A lo mejor contrato gente experta, especializada en determinados puntos que a mí me interesa, o a lo mejor los mando al extranjero, qué sé yo. Diferentes opciones que se pudieran tomar y que pueden surgir a partir de una necesidad que se detectó, que en este caso fue un problema de falta de entrenamiento, de capacitación en el personal de mi organización. Otro punto importante es que la evaluación del proyecto se hace a partir de la información existente, del juicio común y de la opinión que da la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que como estamos en una primera fase del proyecto de inversión, la información de la que nos vamos a hacer llegar es a nivel de sondeo, es a nivel de, pues como lo menciona ahí, la información de juicio común y de la experiencia. No necesariamente nos vamos a ir por el camino correcto, pero eso ya lo vamos a ir validando conforme vayamos pasando a las siguientes fases o etapas. Tenemos la idea, hacemos un pequeño sondeo, pensamos que todo va bien, que sí puede ser un proyecto viable. Bueno, entonces después pasaremos al perfil, después seguirá el estudio de prefactibilidad y después el de factibilidad. Y todos esos van a ser pequeños filtros que nos van a ir diciendo si vas por buen camino o hay que rechazar o desechar la idea. Y si se desecha, pues investigar alguna otra que pudiera en todo caso cubrir el objetivo o la meta que nosotros estamos buscando.
En la cuestión monetaria, un punto importante es que solo se presentan cálculos de las inversiones, los costos y los ingresos sin profundizar. Es decir, estaremos presentando un panorama general de lo que estamos invirtiendo, los gastos que nos están generando y los posibles ingresos que podemos obtener, pero sin entrar mucho en detalles y delimitar de dónde van a proceder esos ingresos o esas inversiones, porque todavía no llegamos al punto fino de este proceso de los estudios que ya nos los van a estar dando los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Aquí se define si el proyecto puede ser viable o no en términos generales, aunque ya lo iremos corroborando o en su caso rechazando conforme vayamos profundizando cada uno de los puntos que tenemos que analizar. Y otro aspecto importante es que aquí se investiga el mercado, el tamaño de la inversión, la tecnología, qué perfil debe de tener el empresario requerido, la localización y un punto muy importante, los impactos ambientales y sociales contemplados, tanto la parte favorable como la parte desfavorable. Como decíamos en la sesión anterior, es muy importante visualizar cómo se va a ver reflejada esa responsabilidad social y esa ética empresarial en los proyectos de inversión. No nada más por querer generar ganancias, debemos de olvidar la parte de hacer un bien a la sociedad, no contaminar el ambiente y apoyar esta situación sustentable de la que estamos preocupados por el mundo en el que vivimos. Entonces, estos serían los puntos más importantes que tenemos que considerar en la parte de la idea. Después de esta subfase, pasamos a otra subfase que es la del perfil. ¿Qué pasa o cómo generamos el perfil del proyecto de inversión? Lo tienen ahí en su información. El estudio del perfil es algo preliminar, estático, basado en información secundaria. Recuerden que la información secundaria es aquella que obtenemos de libros de texto, documentales y otro tipo de investigaciones, pero que ya no es una información de primera mano. Todavía no es una información de primera mano porque estamos en estudios preliminares. Por eso es el perfil del proyecto de inversión. Y además es cualitativa. Todavía no tenemos datos numéricos precisos como para decir, esto es lo que voy a obtener, esto es lo que voy a invertir, esta es exactamente la cantidad de mercado o el porcentaje de mercado al que yo me voy a enfocar. Todavía no tenemos esos elementos. Entonces, tenemos que hacernos a la idea de que aquí estamos partiendo de un panorama general para irlo bajando y aterrizando lo más específico, detallado y minucioso posible para que nos sirva para la toma de decisiones. Son cifras estimativas y opiniones de algunos expertos. También en la cuestión del perfil tenemos que considerar que es la visión e identificación de la idea que se elabora a partir de información existente, el juicio común y la opinión que da la experiencia. O sea, teníamos una serie de ideas, pero aquí ya la estamos identificando, ya la estamos acotando, la estamos visualizando y la queremos dirigir hacia un proyecto en particular. Esa sería otra característica importante. En términos monetarios, al igual que en el caso de la idea, solamente se expresan cálculos de inversiones, de costos y de ingresos sin profundizar. Aquí seguimos todavía con la misma mecánica. No hemos llegado a ese nivel de detalle de ya profundizar y desglosar los ingresos, los gastos y el rendimiento, cómo se va a presentar. La información a este nivel debe aportar precisión a la fase de idea, es decir, a pesar de que seguimos todavía con un marco general o global de la información, sí conforme van pasando las subfases tratamos de aterrizarla lo más posible. Entonces en la idea estaba sumamente general, en el perfil ya no es tan general, ya vamos haciéndola sí preliminar, pero un poco más aterrizada y tratando de acotarla. Y aquí les pongo un ejemplo en su diapositiva. Por ejemplo, en el caso de la idea, si tratáramos de enfocarnos en la parte del mercado, ahí lo que haríamos sería definir el producto o servicio con sus características y hasta ahí nos quedaríamos en la parte de la idea. Pero ya si estamos en la siguiente subfase, que es la del perfil, entonces ahí adicional a esa información ya tenemos que establecer de manera preliminar cuál es el segmento o nicho de mercado al que nos vamos a enfocar. Entonces, si se fijan, vamos avanzando. Primero identificamos el mercado a nivel general y definimos el producto o servicio. Y luego ya aterrizamos a, este es el segmento de mercado al que yo quiero dirigirme, y entonces vamos metiéndole más precisión a los estudios y al análisis de la información que vamos a realizar.
También un punto importante en esta etapa es que se evalúan las diferentes alternativas partiendo de la información técnica y se descartan todas aquellas opciones que no son viables, además de especificar y describir el proyecto con base en la alternativa seleccionada. Es decir, ya llegamos a un punto en esta segunda subfase en donde aquellas alternativas e ideas que no cumplan con lo que nosotros estamos buscando y que no vayan en la dirección que nosotros estamos esperando, no necesitamos seguir avanzando en los estudios que nos faltan y en las fases que nos faltan. Ya podemos, como quien dice, cortar y desechar la idea a partir de allí y enfocarnos en las otras alternativas que sí tenemos viables. Entonces, es muy importante este perfil y esta fase, porque al definir ya de una manera un poco menos generalizada que en la idea en qué va a consistir este proyecto de inversión, en ese sentido nos vamos acercando más a hacer unos estudios minuciosos, más precisos, que nos ayuden a una mejor toma de decisiones. Después del perfil sigue una siguiente subfase, que son los estudios de prefactibilidad, a los que, como mencionábamos en la sesión anterior, también se le denominan anteproyecto. ¿El anteproyecto en qué consiste? Es un análisis que profundiza, como tienen ahí en su diapositiva, profundiza la investigación en las fuentes secundarias y primarias. Aquí sí ya entran las fuentes primarias. Si recuerdan, ahorita que vimos la diapositiva anterior, ahí estábamos enfocados nada más en un análisis hacia fuentes secundarias, es decir, información que ya fue procesada y de alguna manera ya entra el juicio de otra persona sobre información que alguien tomó de primera mano. Aquí, sin embargo, es esa fuente secundaria y le añadimos ese valor agregado o ese ingrediente adicional de la fuente primaria. Esto es fuente de primera mano que yo voy a obtener a través de información, de cuestionarios, de encuestas, de entrevistas, etcétera. Es decir, voy a tener contacto directo con quien me va a proveer la información. Y eso va a ser muy útil porque le va dando más certeza a los estudios que estamos realizando. Y vamos dirigiendo y evaluando y analizando la información ya de una manera más confiable, que esa es la idea dentro de todo este proceso de las etapas del proyecto. Aquí se detalla la tecnología que se va a emplear, los costos totales y la rentabilidad económica del proyecto. Todavía no los desglosamos, pero sí seguimos alineándonos y profundizando en esa parte económica y financiera que, como sabemos, es vital dentro de todo proyecto de inversión. En esta fase constituye la base en la que se apoyan los inversionistas para tomar una decisión. Si ya pasamos de la etapa de la idea al perfil y ahora al estudio de prefactibilidad, ya es buen momento y tenemos información suficiente como para tomar una decisión, que no necesariamente es la definitiva, pero sí podemos ya empezar a tomar decisiones, puesto que ya hemos avanzado en estos peldaños de la planificación del proyecto de inversión. Y también implica un nivel de precisión de la información que, como comentaba, pues excede la que ya llevábamos en el perfil y la que llevábamos en la idea y que debe permitir calcular la rentabilidad de la inversión. Este dato es sumamente importante porque, recordando lo que mencionábamos, que el objetivo principal de toda empresa es la obtención de utilidades, pues también todo proyecto de inversión lo que busca de manera inicial es la obtención de utilidades, más allá de que pueda haber otras opciones u otros objetivos que quiera cubrir la empresa con este proyecto, como incrementar participación de mercado, crecer, subsistir, etcétera. Lo primero es la obtención de utilidades. Entonces, en esta fase ya se puede establecer y calcular la rentabilidad de la inversión. En ese sentido, es que el inversionista ya puede tomar decisiones financieramente hablando de si conviene o no conviene la evaluación y la generación de este proyecto. Después pasamos a otra subfase dentro de la parte de inversión, de preinversión, perdón, que sería la factibilidad. En esta etapa se perfecciona la alternativa que ya seleccionamos desde antes y que venimos trabajando desde el estudio de prefactibilidad y del perfil, generalmente con base pues en esta información que hemos recolectado y que seguiremos recolectando durante este proceso, porque todavía en esta parte de la factibilidad seguimos profundizando en la información y seguimos analizando datos, haciendo encuestas, entrevistas, etcétera, de tal manera que contemos con todo lo que necesitamos para que la decisión sea más certera.
Es el nivel más profundo y se le conoce como proyecto definitivo o ya el proyecto que vamos a presentar. Razón por la cual si hemos llegado hasta este nivel, pues ya es un muy buen indicio, que no necesariamente indica que el proyecto sea factible, pero sí tiene muchas posibilidades de serlo. Entonces vamos por buen camino si hemos llegado hasta aquí. No solo se presentan, por ejemplo, en esta fase, los canales de comercialización más adecuados para un producto, los canales de distribución, sino que además se debe de presentar una lista de contratos ya establecidos, es decir, ya vamos un paso adelante. Si bien bosquejamos algunos puntos clave dentro del estudio de prefactibilidad que ya analizamos, aquí nos adentramos todavía más en esa parte. Y, por ejemplo, en el caso de una construcción, pues ya se presentan planes arquitectónicos, si vamos a rentar o adquirir algún local, bueno, cómo va a estar distribuido el local, cómo va a estar la maquinaria y el equipo y todo lo que vamos a necesitar, ya lo vamos de alguna manera visualizando, graficando, diseñando para aterrizar más pues los elementos que necesitamos y tomar la decisión. Entonces, seguimos analizando los mismos elementos que en el estudio anterior de prefactibilidad, solamente que ya de manera más profunda y a un nivel tal que nos va a permitir tomar una decisión definitiva sobre el proyecto y generar ya propiamente el proyecto definitivo sobre el que habremos de invertir. Es decir, llegada a esta última subfase de la parte de preinversión, ya estaremos con todos los elementos necesarios, incluso presentado físicamente el proyecto sobre el que vamos a trabajar y sobre el que se desea invertir. Pasemos ahora entonces a la siguiente fase de los proyectos de inversión, que sería, bueno, y hay un punto importante que no debemos olvidar como cierre de esta primera fase, la cuestión del diseño. Sí se presenta de manera escrita, se hace todo un diseño del proyecto y por lo menos hay 3 aspectos que deben de ser considerados. El primero es que el proyecto sea una buena solución al problema planteado. O sea, ya pasó por toda esta cuestión de la idea, de que es prefactible, de que es factible, etcétera. Pero, ¿qué está pasando cubre realmente las necesidades que yo quiero? Pues aquí tendríamos que como recapitular otra vez nuestra idea original y ver si realmente al nivel al que estamos está cubriendo con la necesidad que nosotros detectamos o el problema que identificamos. Ese sería el primer aspecto que se debe de verificar. Luego, el segundo sería que la alternativa seleccionada sea mejor que las desechadas y que sea la opción óptima, porque podría ser el caso de que no sea la mejor, que vuelva yo a analizar las que deseché y que alguna de las que deseché pudiera ser una buena opción. Digo, esto es un caso totalmente hipotético el que estoy exponiendo, pero siempre cabe la posibilidad. Entonces, tendríamos que verificar y corroborar que la alternativa seleccionada es la mejor que todas las que teníamos. Y la última sería que el proyecto demuestre estándares técnicos y de indicadores de rentabilidad eficiente respecto a proyectos similares. Es decir, aquí mi tarea también va a ser ver, bueno, este proyecto me genera tanta rentabilidad y voy a compararlo con otros proyectos similares en donde cuando menos tiene que ofrecerme el mismo nivel de rentabilidad o hasta más, porque si me ofrece menos, entonces yo tendría que analizar si realmente el proyecto me conviene, porque puede ser rentable, pero no está generando la rentabilidad óptima o una maximización de utilidades, que es lo que estamos buscando con un proyecto de inversión. Entonces, una vez que cerramos esa parte, pasamos ya propiamente a la inversión, a la que también se le conoce como materialización. Es decir, en esta primera fase que vimos sus subfases de preinversión, nos quedamos solamente en la planificación. Hicimos toda una investigación, planeamos, detallamos, documentamos cómo va a ser el proyecto de inversión. Pero luego ya viene la fase importante, desembolsar el dinero, materializar aquello que puse en papel. ¿Cuáles son las características importantes dentro de esta segunda fase? Lo tienen en su información. Corresponde al proceso de implementación del proyecto una vez seleccionado el modelo a seguir donde se materializan las inversiones. ¿Qué se debe de considerar? Hay varios puntos importantes. Primero, la compra del terreno, si hay que comprar un terreno, la construcción de la planta de producción, las oficinas, las instalaciones. O sea, si necesito rentar o adquirir unas oficinas, si necesito construir una planta, ya voy a desembolsar el dinero y ya voy a empezar a hacer esas. Ahora sí que la inversión, por eso el nombre de la fase, se invierte ya en todo lo que yo necesito
toda esta infraestructura y todo este equipamiento necesario para que entonces pueda yo ejecutar mi proyecto de inversión. No puedo vender un producto o servicio si no tengo instalaciones, si no tengo la maquinaria, si no tengo el equipo, si no tengo el personal, si no tengo todo lo necesario. Entonces aquí es donde se materializa el proyecto y en donde ahora sí, a desembolsar la lana. Otro punto importante que hay que considerar es la compra e instalación de la maquinaria, el equipo y herramientas correspondientes, la selección y administración de los sistemas operacionales y administrativos. Posiblemente requiero cierto software, ahorita por ejemplo se utiliza mucho el SAP, entonces puede ser una opción para tener la administración del negocio y estar alimentando la información, algún software en particular dependiendo del producto o servicio que yo vaya a ofrecer, entonces es el momento de también adquirirlo. Tengo que hacerme de todos los recursos materiales que requiero, materiales mobiliario y demás que requiero para que mi proyecto pueda ponerse en marcha. También una selección, contratación, inducción y capacitación del personal, cuántas personas requiero, con qué características, qué perfiles, qué habilidades y capacidades deben de tener, etcétera. Ya debo de estar haciendo el proceso de reclutamiento y selección para esta fase y desde luego contratando al personal, diciéndole, mira, para tal fecha tú vas a empezar a trabajar con nosotros en determinado proyecto. Y la operación inicial del negocio. Esta fase termina cuando, como lo dije, ya se materializó el proyecto, ya tienes todo físicamente existente, listo y dispuesto para que entonces se pueda poner en marcha. Ya cuando tú pones en marcha el proyecto, pasas a una siguiente fase. Esa siguiente fase es la fase de operación, de ahí el nombre. En esta fase es donde la inversión ya materializada entra en ejecución. Si por ejemplo yo iba a poner una agencia de viajes, como ya tengo el local, ya tengo mis computadoras, ya tengo a la gente, ya tengo las negociaciones con las aerolíneas, etcétera, etcétera, entonces ya es momento de decir, ya abrí, empiezo a trabajar. En ese momento entra la operación del proyecto del negocio, es decir, ya está funcionando. Ese es el punto principal de esta etapa. Una vez instalado, el proyecto entra en operación y se inicia la generación del producto, ya sea bien o servicio, orientado a la solución del problema o la necesidad específica. Entonces, hasta este momento es cuando realmente ya vemos pues, que el negocio está en marcha, que está funcionando y que pues, se van a empezar a generar los famosos movimientos del flujo de caja de ingresos y gastos correspondientes. A medida que la fase del proyecto avanza, esta fase operativa, la gerencia debe estar atenta para introducir modificaciones o mejoras que aumenten la eficiencia del sistema. Es decir, como todo proyecto nuevo, empezamos a trabajar y hay que estar analizando qué cosas podemos mejorar, a lo mejor qué recursos o qué materiales o qué equipos nos pudieran ayudar a mejorar o qué elementos me hacen falta para todavía hacer más óptimo este proyecto de inversión. Conforme va pasando el tiempo, tendré que analizar dos puntos importantes. El primero va a ser si es necesario y viable una ampliación de cobertura a nuevos usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor yo dirigí inicialmente hacia determinadas personas mi proyecto de inversión, pero veo que conforme ha pasado el tiempo se ha incrementado mi mercado, tengo un nicho más de mercado al que puedo atacar, entonces aprovecho esa parte y a lo largo del tiempo voy haciendo mis análisis, mis estadísticas, tomando nota y generando mis gráficas correspondientes para visualizar esta posibilidad. Y por el otro lado también ver lo que es el desgaste y la obsolescencia de las instalaciones y los equipos. Hay que recordar que todas las herramientas, los equipos y demás que utilizamos, pues tienen una vida útil. En el caso del mobiliario, pues hay que estarles dando mantenimiento, porque todo eso representa imagen de la empresa y satisfacción o insatisfacción para nuestros clientes. Entonces, habrá que estar viendo al paso del tiempo qué mejoras en esta parte del desgaste y de la obsolescencia se pueden ir haciendo, de tal manera que si no podemos ir con la tecnología de punta, pues al menos estemos lo más avanzados que podemos y lo menos obsoletos posibles para que nuestro proyecto de inversión tenga el resultado que nosotros esperamos. Hasta aquí llegamos a la parte de la fase de operación. Pero luego viene la fase de evaluación. ¿Qué va a pasar en esta fase? Les pongo en la diapositiva. Si el proyecto es la acción o respuesta a un problema,
es necesario verificar después de un tiempo razonable de su operación que efectivamente el problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto. Evidentemente no vamos a hacer este análisis de evaluación de manera inmediata, tenemos que dejar un tiempo prudente y razonable para poder hacerlo. ¿Cuánto es? Pues no hay una receta de cocina aquí tampoco, pudieran ser 3 meses, 6 meses, un año, dependiendo del tipo de proyecto. Lo que sí es cierto es que tenemos que ir dando un seguimiento para ver si efectivamente cumplió con las expectativas que nosotros esperábamos y se enfoca en lo que nosotros queríamos. Es decir, como todo, hay que darle un seguimiento, porque parecía ser el proyecto que esperábamos, a lo mejor jurábamos que lo era, pero habrá que ver si se obtuvieron los resultados esperados. ¿Cuáles van a ser los principales objetivos de la evaluación de resultados? Les puse en la diapositiva 2 muy importantes. El primero es evaluar el impacto real del proyecto. ¿Cuál fue el impacto al final de los tiempos del proyecto que nosotros echamos a andar? ¿Fue como lo esperábamos? ¿Fue mayor el impacto? ¿Fue menor? Eso tendremos que evaluarlo. Y por el otro lado, simular la experiencia para enriquecer los conocimientos y la capacidad para mejorar. O sea, ya lanzamos y trabajamos ese proyecto, ya lo echamos a andar. Eso me va a servir a mí también de experiencia para futuros proyectos y ver si realmente el camino que seguí fue el adecuado o qué puedo hacer en ocasiones posteriores, aprovechando esa experiencia para que mis proyectos de inversión sean todavía más exitosos. En este nivel de evaluación, tenemos que decidir entre 3 acciones, aunque cabe hacer la aclaración que también podemos hacerlo en cualquiera de las otras etapas, como se ha venido mencionando. Si hay un rechazo, hay una demora o hay una aceptación en el proyecto correspondiente. Claro está que si vamos a optar por la opción del rechazo, pues lo más conveniente es que lo hubiéramos hecho en etapas anteriores y no al nivel de la evaluación, porque aquí ya echamos a andar el negocio y como quedar marcha atrás es algo muy costoso para la organización. Sin embargo, bueno, si lo detectamos hasta ese momento y vemos que el producto no funcionó, que lo hemos visto incluso en algunas empresas que lanzan un producto al mercado y de repente lo retiran, pues es porque a la hora de evaluarlo no obtuvieron los rendimientos esperados, no cubrió las expectativas de los clientes y del mercado al quien fue enfocado el producto o servicio, y pues bueno, lo tuvieron que retirar porque si no iban a terminar poniendo dinero de su bolsa. Suele suceder en algunas ocasiones, habrá que considerarlo. Y con esta parte terminamos las etapas de la evaluación. Es importante comentar, y que de alguna manera ya lo hemos venido analizando a lo largo de la sesión, en un proyecto de inversión intervienen diferentes elementos, desde la introducción y los antecedentes, que es cuando ponemos una pues breve historia de dónde surgió este proyecto de inversión. Aquí entra la parte de los orígenes, y después intervienen otros elementos que son indispensables dentro del proyecto, como el estudio técnico que ya venimos mencionando, el estudio de mercado, el objetivo, los objetivos que se persiguen con el proyecto, el estudio económico financiero, la evaluación financiera que es básica para la rentabilidad del proyecto, y al final una parte de conclusiones y recomendaciones que siempre son válidas y además muy oportunas para quien quiera retomar ese proyecto, para quien quiera ver qué pasó o para cualquier persona que esté interesada en retroalimentarse en el proyecto de inversión. Vamos a continuación a ver un pequeño video denominado Evaluación de Decisiones de Inversión. Este video me parece muy interesante porque nos presenta un ejemplo de una empresa de autobuses que está en la disyuntiva de que quiere invertir y tiene varias opciones de inversión. Entonces nos presenta cuáles son sus opciones y cuál es el proceso que tiene que ir siguiendo para poder hacer esta evaluación de decisiones, de tal manera que al final pues pueda optar por la alternativa que mejor le convenga. Vamos a revisar este video. Sobre la preparación y evaluación de proyectos. Vamos a ilustrar el tema con un ejemplo de una empresa de autobuses que está analizando varios proyectos. Una alternativa entonces que se tiene es la creación de una nueva empresa de transporte. En este caso hablamos de un proyecto nuevo que posiblemente quiere brindar servicio en alguna zona. O podría ser incursionar en un nuevo servicio, por ejemplo, una empresa que va a dar ahora transporte de estudiantes o transporte de turistas, por ejemplo. Un segundo proyecto que podría considerarse es una empresa existente
que desea ampliar su flotilla. Tiene una cierta cantidad de autobuses y desea adquirir algunos nuevos para agregarlos a los que ya posee. Hablamos en este caso de un proyecto de expansión. Digamos que la empresa posee 50 buses y desea comprar otros 50 nuevos para tener un total de 100. Un tercer ejemplo puede ser la sustitución de la flotilla actual. La empresa posee una serie de autobuses que ya están un poco viejos y que los desea reemplazar por autobuses nuevos. Y entonces hablamos de un proyecto de reemplazo. U otra opción puede ser un proyecto en el cual desea mejorar su flotilla actual. A los autobuses que tiene se les va a cambiar el motor o se les va a cambiar los asientos y hablamos entonces de un proyecto de renovación. En cualquiera de todos estos casos, estamos hablando entonces de una decisión de inversión. Se está realizando un gasto de capital. Esto es un desembolso que genera beneficios que se extienden en el largo plazo, beneficios que van más allá del periodo de operación o del ciclo de operación regular de la empresa. Y entonces estos desembolsos deben ser evaluados cuidadosamente para poder determinar si vale la pena realizarlos. El análisis entonces de un proyecto de inversión implica hacer una serie de proyecciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, de la demanda. La empresa necesita saber si la demanda del servicio de autobuses va a ser suficientemente alta para poder cubrir la inversión. Entonces es necesario determinar, por ejemplo, el número de pasajeros que se podría esperar por periodo, el precio o la tarifa del pasaje, cuánto entonces podrían estar dispuestos a pagar esos eventuales clientes por el producto o servicio, características deseadas del servicio. ¿Qué expectativa tienen los consumidores en cuanto al tiempo o las rutas o las condiciones de los autobuses? E igualmente conocer qué se está ofreciendo actualmente en el mercado, saber entonces qué ofrecen los posibles competidores, entre otros aspectos. Todo esto va a permitirnos hacer una proyección de los posibles ingresos o beneficios que el proyecto podría generar a lo largo del tiempo. Pero por otro lado es necesario efectuar un análisis de la tecnología, de los procesos de producción, o sea, hacer todo un estudio técnico y poder establecer en ese caso, por ejemplo, cuál es la capacidad de los buses y el número de buses necesarios que van a requerirse dada la demanda, características de operación, del mantenimiento, por ejemplo, que van a ser muy importantes, requerimientos de la mano de obra, requerimientos de insumos, las instalaciones, de qué tamaño deberían ser las instalaciones, por ejemplo, para guardar los autobuses, dónde deberían estar ubicadas, alternativas tecnológicas de diferente tipo, entre otros aspectos. Todo esto nos va a permitir entonces realizar una proyección de los costos y los gastos que son generados por el proyecto en cualquiera de sus posibilidades. A su vez, es necesario realizar un estudio administrativo organizacional para poder determinar entonces cuál es el organigrama adecuado para poder llevar el proyecto exitosamente, cuáles son las funciones y las responsabilidades, los puestos administrativos y operativos, toda la jerarquía que es necesario crear, y entonces esto también nos genera a nivel económico toda una serie de costos y gastos derivados entonces de la administración y de la estructura organizacional que se genera. A su vez es necesario un estudio legal. El estudio legal nos va a decir aspectos importantes, por ejemplo las regulaciones del mercado. Muchas veces el transporte público tiene regulaciones en cuanto a la tarifa, por ejemplo. Características que son pedidas por la regulación o que son pedidas por algún tipo de ley. Por ejemplo, aspectos ambientales que pueden estar regulados por alguna legislación, o bien cuál es la legislación aplicable en términos laborales, tributarios, entre otros. De manera que es necesario conocer, por ejemplo, las cargas a la seguridad social, los impuestos que es necesario pagar, y entonces de aquí también vamos a poder conocer otra serie de diferentes costos y gastos. Todos estos tres estudios que hemos mencionado son base para poder elaborar el estudio financiero. Poder determinar entonces cuánta es la inversión inicial, cuánto es necesario desembolsar ahora para poder empezar a poner en marcha el proyecto.
cuál es la proyección entonces de todos los ingresos, de todos los costos y todos los gastos generados por el proyecto, y proyectar entonces las utilidades que el proyecto podría generar en el futuro. Sin embargo, las utilidades no es el dato que vamos a utilizar para evaluar el proyecto, porque necesitamos conocer el flujo de efectivo, necesitamos saber el dinero que el proyecto puede generarnos, dado que es con el efectivo que podemos entonces ver cuál es la capacidad para hacer frente a la adquisición de nuevos activos, la capacidad que se tiene para hacer pagos de las deudas, para poder remunerar a los socios del negocio. El flujo de efectivo es distinto de la utilidad contable en el sentido de que hay algunos gastos que no se realizan en efectivo, como es el caso de la depreciación, al igual que hay gastos que se realizan en diferentes momentos en el tiempo y que el gasto se contabiliza en un momento pero se desembolsa en otro momento. Por lo tanto, no siempre la utilidad coincide con el flujo de efectivo. Es necesario también determinar un flujo de efectivo terminal, o sea, una vez que se va a liquidar el proyecto, que termina su vida económica, entonces la empresa puede vender, por ejemplo, todos sus autobuses, puede vender sus instalaciones y recuperar ahí también una parte importante de dinero. De manera que todo esto nos va a permitir evaluar el proyecto. A la hora de evaluar el proyecto, entonces se realiza toda esta proyección de las entradas de efectivo, de manera tal que necesitamos determinar si estas entradas de efectivo son suficientes para recuperar la inversión. Pero no solamente si se recupera la inversión, saber si el proyecto es suficientemente rentable, o sea, si genera entradas de efectivo que superen el costo de capital de la empresa. Saber qué decisión tomar ante otras alternativas, saber cuál proyecto es relativamente más rentable con respecto a otro. Y poder determinar cuáles son los riesgos en que se incurre, poder saber cuál es el grado de variabilidad que pueden tener estos flujos de efectivo ante cambios en la situación económica o cambios en algún factor importante de los costos, por ejemplo. Entonces, el estudio de viabilidad económica, en una primera etapa se realiza la formulación y preparación del proyecto, pero luego pasamos a la evaluación. La formulación y preparación lleva a una primera etapa de obtención de información para luego construir un flujo de caja. El flujo de caja es la base para poder entonces evaluar la rentabilidad y el riesgo del proyecto. La obtención de la información la hacemos a través de diferentes estudios, por ejemplo el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional, por supuesto también el estudio legal, y todos estos nos van a dar la base para poder realizar entonces el estudio financiero, mediante el cual podemos entonces evaluar el proyecto, evaluar la viabilidad económica del proyecto. Muchas gracias. Le invitamos a ver más videos sobre estos temas en nuestra página de internet www.auladeeconomia.com. Espero que les haya sido de utilidad el video que acabamos de ver. Es todo por esta sesión. Recuerden que tienen una actividad pendiente que realizar y nos vemos en la próxima. Hasta luego.